Quiero invitarle a que nos acompañe a la carta a los Efesios, el capítulo número 6, y podamos leer desde el versículo 13 en adelante. Dice: Por tanto, tomad, versículo 13, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Padre, pedimos que hoy nos hables de una forma preciosa y sobrenatural. Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, guíanos en medio de las situaciones que vivimos y habla a nuestras vidas de una forma preciosa como tú lo sabes hacer. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y nos fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que tome en sus notas este título: Autojusticia. Autojusticia. Hay una tendencia habitualmente en nosotros como personas, y es a justificarnos, a mostrarnos justos en nuestras propias palabras y en nuestra propia opinión. Nos estrese, es algo normal. Incluso es la forma en la que muchas veces utilizamos nosotros para no tener que ser responsables de algo que hemos hecho. Desde el Edén nos justificamos según nosotros mismos y tratamos de encontrar o de resaltar aquellas cosas que hacemos mejor que otros, y es digamos que algo que viene con nosotros. La autojusticia es esa actitud que nace de considerarnos a nosotros mismos justos, moralmente superiores también, ¿sí? O merecedores de la aprobación divina, basados en nuestros propios esfuerzos, en nuestras buenas obras, en que cumplimos las normas, en lugar de depender de la gracia divina. Entonces, la autojusticia se asocia también con esa autosuficiencia, con ese orgullo y el juicio que podemos hacer hacia los demás de forma despectiva. La Escritura nos muestra lo importante que es entender el concepto de justicia, no basado en cómo nosotros nos vemos, sino cómo es que Dios nos enseña sobre la justicia. Porque nosotros, nuestra justicia está mediada mucho por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que pensamos, según nuestra propia interpretación. Un ejemplo muy claro es lo que nos presenta el evangelista Lucas en el capítulo 18, versículos del 11 en adelante, cuando nos muestra que hay una conversación, y en medio de esa conversación que se está dando, se presenta a dos personajes, un fariseo y un publicano. El fariseo, digamos que incluso la forma en la que nos presenta Lucas, eh, dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y mire cómo el mismo Señor Jesús ve que hay una tendencia en nosotros como seres humanos por confiar en nosotros mismos y vernos como justos. Hay esa tendencia. El apóstol Pablo entiende que el cristiano debe vestirse de la justicia entendida desde que es por gracia y por la misericordia de Dios que somos justificados nosotros. Y es un entendimiento muy diferente, porque ya no es lo que yo puedo hacer, ya no es lo que yo hago, sino es cómo el Señor en su misericordia, yo mereciendo otra cosa, no me da eso. Y entender ese tipo de justicia
es para muchos de nosotros, a veces no lo comprendemos. Por eso muchas veces queremos vivir una vida haciendo cosas para calmar de pronto nuestra voz interior de culpa. Entonces nos encontramos que buscamos formas de justicia propia. Entonces asistimos a la iglesia, compartimos de la fe, hacemos muchos ejercicios no con la convicción de que hemos sido justificados no por nosotros, sino a través de Jesús, sino queremos todavía hacer esfuerzos humanos para presentarnos como justos delante del Señor. Y quisiera abrir este pequeño paréntesis con esto que Lucas nos presenta en el capítulo 18 del verso 9 en adelante. Y es interesante que conecta con lo que es entender la coraza de justicia como ese elemento que debemos tomar los hijos, que debemos tomar los creyentes, como esos elementos que no se nos presentan simplemente para hacer un desarrollo poco de la vida cristiana, sino un desarrollo consciente y puntual, que es lo que el Señor espera. Entonces, Lucas dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, y esto es importante. El problema de vernos y confiar en nosotros mismos como justos es que nos lleva a menospreciar a los otros. Y la justicia que Dios nos presenta no viene a nosotros para que menospreciemos a los otros, sino que al contrario, los acerquemos a Dios. Dios no quiere salvar tu vida para que, como el niño que tiene cosas y le hace fieros al otro que no los tiene. Ese no es el escenario. El escenario es de que yo entiendo y recibo esa justicia de parte de Dios. Pero el compromiso mío debe ser el acercar esa justicia a aquellos que no la tienen también. Porque un día yo también estuve de ese lado. Y ellos también necesitan conocer. Entonces, lo primero que tenemos que entender, porque hay que comprender la justicia, porque hay que aprender sobre la justicia para que no caigamos en el menospreciar a otros. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque la fe que hay en nosotros no debe crear menosprecio hacia los demás. El hecho de que Dios nos use, el hecho de que el Señor esté con nosotros, que nos respalde, no debe crear en nosotros menosprecio hacia los otros, sino al contrario, amarlos y buscar la forma que, en cuanto dependa de nosotros, y podamos hacerlo, estar en paz con ellos, que nosotros no seamos el estorbo para que ellos puedan acercarse al Señor, que usted y yo no seamos el estorbo. Entonces, cuando nosotros tenemos autojusticia en nosotros, cuando nos vemos a nosotros mismos como justos, sin pasar por el filtro de la palabra del Señor, de lo que el Señor ha enseñado, entonces empezamos a menospreciar a los otros. Y el Señor cuenta la parábola del fariseo y del publicano. ¿La cuenta para qué? Para mostrar cómo podemos tal vez caer en equívocos en nuestra vida si no tenemos claro qué y cómo es y cuál es el propósito esencial de lo que Dios presenta. Y entonces presenta el Señor Jesús a dos hombres que subieron al templo a orar. Y los señala, uno como fariseo y otro como publicano. Dos personas que en la vida del primer siglo son adversarios. Unos, los fariseos, se consideran a sí mismos los mayores defensores y cuidadores de la ley. Los otros representan a aquellos grandes transgresores. ¿Por qué? Porque los publicanos eran judíos que se encargaban de cobrar los impuestos para el Imperio Romano. Y muchas veces los publicanos abusaban de su poder y de su respaldo. Y no había nada más
peor para una familia o para un hogar que su hijo, un descendiente suyo, se volviera publicano. Porque eran vistos como pecadores, como la peor escoria, como los traicioneros de los traicioneros. Entonces, en la historia que nos presenta el Señor, nos dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire la oración que hace. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Sí? Entonces el fariseo a sí mismo se está viendo en una posición diferente, se está viendo superior. Dice y define, los demás hombres son ladrones, yo no lo soy. Son injustos, yo no lo soy. Son adúlteros, yo no lo soy. Ni aún, y mire la forma en la que ora el publicano. Mire, dice que hay hombres ladrones, injustos, adúlteros, y eso ya es bien pesado. Y a lo último dice, ni aún como este publicano. O sea, el publicano es peor porque es el que está al final de la lista que hace de los otros hombres como los que no quiere ser el fariseo. Y ahora se justifica así, autojustifica. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Sí? O sea, dice y justifica aparentemente disciplinas espirituales. Dice también, doy diezmos de todo lo que gano. Mire la oración, o sea, se justifica a sí mismo, es que yo oro, es que yo hago las cosas, es que yo soy, mejor dicho, yo soy justo. ¿Por qué? Él se está justificando a sí mismo. Doy diezmos de todo lo que gano, eh, doy ayuno 2 veces a la semana. Se pedía un ayuno 1 vez a la semana, pero yo voy mucho más allá. Yo no ayuno 1 sola vez, yo doy la media, voy un poco más allá, ayuno 2 veces. Y aquí es donde nos debemos confrontar con algo. ¿Qué tanto de las disciplinas espirituales que hacemos, nosotros las hacemos como una forma de autojustificación? Como una forma de que no me digan nada. Asisto a la iglesia para que no me estén con la cantaleta de que por qué no vengo, por qué no hago. Voy al ayuno, participo de las disciplinas espirituales, no porque hay un convencimiento de la transformación que provocan en nuestra vida, en mi vida, sino como una forma de decir, yo estoy cumpliendo, entonces no me pueden decir nada. Yo hago las cosas, cumplo con las cosas, y es ahí. Esa es la fuente a donde el Señor quiere ir para quebrantar, porque podemos tener una vida autojusticieramente o autojustificable, una vida con autojusticias, donde nosotros nos justificamos, donde hacemos las cosas no porque hay un entendimiento de lo que Dios hace. Mire, las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra y la comunidad, vista desde el asistir, pero vista también desde el compartir con otros mi fe, puede convertirse en una forma de justificar mi vida y no en una experiencia, y más allá de una experiencia, de una vida transformada a través de las disciplinas. Y eso es ahí a donde quiero ir hoy. Está siendo transformado por las disciplinas espirituales, está siendo transformado por el estar en comunidad, o simplemente acumulamos vidas, kilómetros, tiempos, pero no hay una transformación real en nosotros, no hay un cambio profundo real en nuestras vidas. Podemos justificarnos a nosotros mismos en nuestro actuar y vernos como no tenemos que ver y vernos aún superiores a los demás. Y ese es un error en el cual podemos estar caminando. Y por eso yo no puedo, o sí puede pasar, que tú ores, que tú leas la Biblia, que te congregues, pero que no seas transformado.
Preguntémonos juntos, hoy, ¿soy mejor que ayer? Hoy el orar, el hacer de mi vida cristiana me está llevando a que yo dé el fruto que el Señor espera. El Señor Jesús en Juan nos habla y nos dice, los he puesto para que vayan y den fruto. Los he puesto para que su fruto permanezca. Los he puesto, no los salvé y no los voy a salvar. En ese momento todavía no había ido a la cruz. No los voy a salvar simplemente porque me caen muy bien, sino porque hay un propósito transformador con sus vidas, con sus corazones. Hay un propósito de transformación que a veces nosotros olvidamos y no estamos entendiendo, y entonces el no entender ese propósito de transformación está causando problemas a nuestra espiritualidad. Podemos tener una espiritualidad enferma, podemos tener una espiritualidad equivocada, podemos estar trasegando por caminos que no son, y por eso no hay un resultado real en nuestra vida. La autojusticia me lleva a verme así, lleva a que confíe en mis propias obras. Y el confiar en mis propias obras, en lo que es que yo sí hago, es que yo sí me congrego, los otros no lo hacen. No, no caigamos en eso. Yo sé que con nuestros ojos vemos lo que otros no hacen y muchas veces también nos duele la hipocresía, nos duele esa forma de actuar. Pero no permitamos que el ver eso nos lleve a pensarnos superiores a ellos, sino si el Señor te permite ver eso en otro, mira mi hermano, hay un ejemplo muy claro. ¿Qué está haciendo tu hermano? Está pecando contra ti. Y la Escritura nos invita, dice, ve tú y dile, eso que estás haciendo no está bien. Y dice la Escritura, ve tú y dile. Si no te escucha, ve con otro. Si no los escucha, entonces llevémoslo a otro escenario. Y si no está en ese escenario, al final de todo, tengámosle por impío y no hijo de Dios. Porque en la vida cristiana debe haber fruto de lo que yo hago. Mi oración debe dar fruto. La lectura de la palabra debe dar fruto. Mi congregarme debe dar fruto. El compartir mi vida espiritual con otros debe dar fruto. Y el fruto es algo evidente. Tú no imaginas el árbol con manzanas. No, si no tiene manzanas tú dices, bueno, este árbol no tiene fruto. Pero la forma que se ve es que el fruto es algo que brota naturalmente de un árbol. Y eso es algo que tenemos que tener pendientes. El fruto no es el esfuerzo. Yo nunca he escuchado, tuve la oportunidad de vivir en el campo, pero nunca escuché en las noches los árboles. Estoy haciendo fuerza para dar fruto. No. El fruto es algo que se desarrolla de forma natural. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas como deben ser. ¿Qué pasa? El árbol recibe los nutrientes hacen todo un proceso en el árbol y entonces en sus ramas empieza el proceso de fruto de forma natural. Sale una hojita, genera, de ahí empieza la semilla, después empieza el fruto poco a poco a crecer hasta que ya está maduro y está listo para que lo tomen. ¿Qué esfuerzo está haciendo el árbol? No, el árbol está en el lugar donde tiene que estar, ¿sí? Con sus raíces recibe los nutrientes que necesita, hace su proceso porque tiene que hacer el proceso de transformación de todos esos nutrientes y entonces todo ese proceso va a dar fruto. Tú vas a dar fruto, yo voy a dar fruto. Tú estás dando fruto, yo estoy dando fruto. A veces el problema es que esperamos dar un fruto tal vez muy grande. Y el primer fruto que da un árbol no es muy grande.
La primer cosecha no es la mejor, pero muchas veces el hecho de dar la primer cosecha, si no sea la mejor, son las primicias, es lo primero de lo que vendrá después. No se estrese. Si de pronto viene la prueba y las cosas y usted dice, ay, hubiera querido dar mejor fruto, hubiera querido que me salieran mejor las cosas. Si no salen mejor, si las cosas tal vez no se desarrollan de la forma como la estamos esperando, no se angustie y no se eche para atrás. Persista. No caigamos en esto. Porque muchas veces empezamos a compararnos con otros para sentirnos mejor. Bueno, yo estoy mal, pero ese está peor. Sí, yo no oro, pero fulano está peor. No, no hagamos eso. Porque estamos viviendo no una vida cristiana de responsabilidad, sino una vida cristiana de inmadurez. Vemos las fallas en los otros, no las decimos, las guardamos, pero cuando nos presionan ahí sí decimos, ah, no, es que no soy solo yo, es que aquí hay hartos también. Y si no dicen, yo les voy a echar al agua. No, por eso te digo, si ves eso en tu hermano, dile, venga, usted está pecando contra mí. Porque a veces pensamos que el pecado solo es contra Dios, ¿no? Cuando bajamos en nuestras disciplinas espirituales, cuando no hacemos las cosas, ¿contra quién pecamos? Cuando se nos da una oportunidad de servir, cuando se nos da una oportunidad de ayudar, y nosotros todo lo están haciendo y yo no lo estoy haciendo, ¿contra quién estoy pecando? No solo contra Dios, contra los que están confiando también en mí. Y eso no quiere decir que cuando se te convoque o te inviten a ser parte de algo, usted diga, no, 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 yo no soy parte de eso. No, al contrario, eso te sirve porque cuida tu corazón. El servir, el ayudar, el estar disponible, el esforzarnos aún en nuestros tiempos apretados, es la forma de comprometernos con la transformación personal. ¿A quién bendice el servicio? A mí, porque me recuerda que tengo que estar bien, que no debo descuidarme, porque soy parte de lo que Dios está haciendo. O usted ve a la mano que dice, no, yo no me comprometo con hacer cosas. ¿Alguna vez se ha levantado su mano y ha dicho, no, yo me voy a quedar todo el día aquí, no voy a hacer nada, no me voy a comprometer con nada? ¿Qué hace el cuerpo? Todos vamos, caminamos juntos, entramos juntos, hacemos las cosas juntos. Necesitamos crecer en ser ese cuerpo. La autojusticia me lleva a pensar que merezco el favor de Dios. Y muchas veces me lleva aún a reclamarle a Dios, Señor, pero es que yo hago esto, voy acá, ¿y por qué no vienen las cosas a mí? ¿Por qué a otros sí y a mí no? Tal vez el Señor ha decidido demorar la respuesta para que saques eso de tu corazón que no está bien. Para que saque eso de mi corazón que no está bien. Creer que porque hago, merezco el favor de Dios. No, el favor de Dios no lo merecía. Pero gracias a Jesús, quien llevó todas mis maldades, mis pecados, a la cruz del Calvario, hoy tengo esta preciosa oportunidad. Mi única justicia es Cristo. Isaías 64:6 nos muestra un escenario interesante. Dice, reconocer que mi justicia es como trapos de inmundicia, o sea, lo que yo pueda hacer para justificarme nunca va a ser suficiente. Por eso necesito la gracia de Dios. Necesito quitar de mi mente el despreciar a los que considero tal vez menos justos. ¿Y por qué los veo menos? Porque tal vez mi corazón está endurecido. El fariseo ora. El fariseo usa su oración para justificarse a sí mismo. Hace disciplinas, dice que ayuna,
dice que da diezmos, pero la motivación correcta, la motivación que hay en su corazón no es la motivación correcta. El fariseo y nosotros necesitamos la coraza de justicia. Porque la coraza de justicia en nosotros nos lleva a orar tal vez como el publicano, que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino solo se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, yo te necesito. Señor, ayúdame. Ayúdame, transfórmame, Señor. Y no solo oro, sino me voy a comprometer con la transformación de mi vida. Cierra Lucas diciendo que Jesús comenta y dice que éste descendió a su casa, refiriéndose al publicano, justificado antes que el otro. Mira eso tan precioso. Porque cualquiera que se enaltece, cierra Jesús diciendo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy es la oportunidad de venir al Señor en humildad y decirle: Señor, perdóname, porque a veces mi oración es un reflejo de lo que realmente soy. Mi oración está de pronto erróneamente o está equivocada. Y necesito aprender a orar. Necesito aprender a desarrollar las disciplinas espirituales. Porque no estoy siendo transformado. Porque oro, pero no es con el anhelo y el deseo de aquel que está enamorado de su Señor, sino de aquel que lo hace por cumplir. Leo la palabra no con la pasión de encontrar la herencia que hay para mi vida, la transformación que hay para mí, sino tal vez porque toca. Ayuno, no entendiendo que me disciplina mi cuerpo para entender que necesita también de la ayuda sobrenatural de Dios. Me congrego o no lo hago porque no le veo la importancia y necesito entender que debe haber un punto de inflexión en mi vida. Oremos al Señor. Padre, Señor, la autojusticia nos ha hecho daño. El hacer las cosas, las disciplinas espirituales como una forma de justificarnos, de que no me digan nada, de mostrar una imagen de que cumplo, está mal. Señor, tú quieres transformar mi vida, estás trabajando en mí. Pero me confronta que mi justicia es la justificación, todo lo justifico. Siempre tengo la excusa perfecta, las palabras perfectas para no quedar mal. Pero Señor, me estoy olvidando que esas mismas palabras están atando mi vida, que ese autojustificarme está matando mi espiritualidad. Porque antes de hacer cualquier cosa ya estoy atado a lo que ha sido una práctica en mí, a lo que ha sido una vida constante de no encontrarme contigo. Señor, perdóname porque mi forma ha sido usar las excusas. Que soy muy débil, que no puedo, es que no se me dan las cosas y esas palabras han atado mi vida emocional, mi vida espiritual, mi corazón ha sido atado, ha sido endurecido por esas mismas palabras que han proferido mis labios. Pero hoy te pido, Señor, que me ayudes. Señor, libérame de todo eso que he usado para justificarme. Señor, perdona porque mi corazón se apasiona
por justificarse a sí mismo de lo que no hace, que el cansancio, que no hay tiempo, que no puedo, que no me alcanza, que no hay, que no tengo. Señor, hoy te pido que tú me ayudes, me fortalezcas, Espíritu Santo. Padre Celestial, hoy reconozco que te necesito en mi vida. Señor, perdóname porque me justifico. Muchas veces no es que me quiera defender, sino es justificarme, callar la acusación que hay en mi interior. Yo te pido, Señor, que nos hagas libres. Señor, libera nuestra vida. Padre, libéranos. Libéranos hoy, Señor, libérame. Señor, libera mi vida, mi mente, mi corazón. Por favor, Señor, libérame. Señor, hay tiempo, hay momentos, pero los estoy dejando pasar porque no estoy entendiendo el mensaje transformador que tienes para mí. Padre, ayúdame, límpiame, lávame, Señor. Yo hoy reconozco, Señor, que necesito de ti. Necesito ser limpiado, necesito ser lavado, necesito ser restaurado. Ayúdame, Señor, y fortalece mi vida, que pueda honrarte y bendecirte. Señor, quiero dejar de lado la autojustificación y ser consciente que tu justicia es la que cubre mi maldad y me has redimido. Señor, que tú has llevado mis cargas, mis culpas y mis pecados y me has liberado en la cruz. Pero mi responsabilidad debe ser tomar y asumir lo que has puesto para mi vida para que avance y crezca en el propósito de honrar y bendecir tu nombre. Señor, gracias por lo que haces y estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Autojusticia. Que hoy usted y yo seamos transformados. Que Dios, a la luz de su palabra, nos transforme. Vamos, juntos podemos, necesitamos ser corregidos. Que Dios bendiga su vida. Gracias por acompañarnos, por compartir este contenido. Invite a otros para que también sean parte de esto. Escúchelo las veces que sea necesario. Que la palabra traiga vida y fortaleza a su vida y a su corazón. Dios le bendiga.